de Dios. Todos nosotros tenemos un pasado y un presente y bueno, por consiguiente un futuro. Dios en su grande misericordia nos enseña esto. Es muy importante que veamos lo que dice en Oseas. En Oseas, en el capítulo 6 y versículo 6, nos declara una escritura muy beneficiosa. Toda la escritura es beneficiosa para nosotros. Pero acá dice en el verso 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Tan sencillo. Jesucristo dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Mi hermano hacía énfasis en un hombre llamado Saulo de Tarso, luego conocido como el apóstol Pablo, antes perseguidor de la iglesia y luego un siervo a servicio de la iglesia, a servicio del Señor. El único sacrificio agradable delante de Dios es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A muchos los han engañado que piensan que pagando mándulas, promesas y haciendo esto, incluso en ciertos lugares, como decir Manila, Filipinas, hay un tiempo que se va acercando ya, conocida como la Semana Santa, donde hombres agarran látigos con puntas de acero y se van flagelando, haciendo ese sacrificio. No les sirve para nada. Porque en el plan de Dios de salvación, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, poniendo su vida, derramando su sangre, Él es el sacrificio perfecto. Perfecto. Ahora, si tú haces un sacrificio, como por ejemplo, verá, es un sacrificio muchas veces ayunar. Ayunar es bueno, ayunar es beneficioso, ayunar es necesario. Pero que quede claro, no ayunamos para ser salvos. Porque la salvación es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros servimos al Señor, predicamos al Señor, no para ser salvos, sino porque es grande la misericordia de Dios. A veces nosotros conversamos personalmente con nuestros hermanos, hermano Pablo, hermano Pastor Isaías, ¿verdad? Si lo vemos en nuestra infancia, si vemos nuestro ayer, jamás pensamos estarte diciendo hoy un mensaje, el mensaje más grande para la humanidad, que es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por nosotros. En la condición que vivíamos, veamos, nos alegramos en todas circunstancias, no pensamos en Dios, mucho menos buscábamos a Dios. Mas sin embargo, en esa condición, alejados, apartados, Dios había pensado en nosotros. Yo me siento muy feliz, muy gozoso cuando leo la escritura que dice, Dios pensó en ti. Cuando Jesucristo derramó su sangre, dio su vida y hizo ese sacrificio, que es el sacrificio más valioso delante de Dios, de dar su vida por este pecador que se arrepintió, se convirtió y Dios le dio entendimiento de ver la diferencia entre el bien y el mal, conocimiento y discernimiento entre su mano izquierda y su mano derecha, y ahora, después de ser una persona incrédula, una persona, digamos, vagabunda, una persona, lo que puedas pensar de las cosas del mundo. Ahora te presentamos un mensaje santo, una buena nueva que refresque tu alma, que refresque tu vida,
que te dé ese ánimo, ese aliento de conocer al Dios que ahora nosotros servimos. Porque nosotros no nacimos así. Dios nos cambió, Dios redimió nuestras almas, Dios nos ha dado conocimiento. El deseo de Dios es que tú tengas acercamiento con Él. Uno de los problemas que sucede es que hay personas que dicen, yo ayuné 3 días, yo ayuné 7 días, yo ayuné 21 días, yo ayuné 40 días, y bueno, pero ellos, para alarde de ellos, para fama de ellos, pero ese es el que haga lo que haga, ese no le beneficia de nada, porque en el plan de Dios es que creamos en el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Perdonar nuestros pecados, borrar nuestras rebeliones y dándonos hoy la oportunidad de que tú también puedas conocer a ese Dios misericordioso. Porque nuestro Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Y todo aquel que a Él llega, Él no desprecia, Él no le echa afuera. Así es, bendito sea el nombre de Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 1, y versículo 28, 1 Corintios, apunte la cita por favor. Epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 28, dice así: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil del mundo. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, escogió hombres pecadores. Hombres de diferente clase social. Escogió, imagínense, a un publicano llamado Mateo, que eran hombres menospreciados por la gente, los publicanos. Mateo era un publicano, San Mateo, el que escribió el Evangelio de San Mateo, sin embargo el Señor lo llamó a ser un apóstol, un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque vino a escoger lo vil del mundo y lo menospreciado para manifestar su poder, para que la gente sepa que el hombre más perdido, más pecador, más menospreciado, Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar. Jesús lo dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús dijo, amén, los que están sanos no necesitan médico. He venido a los enfermos, a los perdidos, a los pecadores. Así que amigo, Cristo te ama. No desprecies la misericordia de Dios. Pablo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La misericordia de Dios es tan grande, inmensa, que por su misericordia el día de hoy nosotros que estamos aquí, te estamos hablando solamente por la misericordia de Dios. De igual manera, usted que está enfrente de su televisor, de donde quiera que usted nos esté mirando, es por la misericordia de Dios que Dios ha permitido que escuches el mensaje, la buena noticia, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio no es más que solo buena noticia. El mundo está lleno de tantas cosas, de tanta maldad, de tanta mala noticia. Oiga, pero Cristo y su Evangelio vino al mundo, trajo su palabra, buena noticia. Dice la Escritura que el hombre está bajo condenación, pero Cristo, el Hijo del Hombre, trajo buena noticia. Amado amigo, la misericordia de Dios es grande e inmensa. En su palabra dice, la misericordia de Dios está disponible para todos, pero lo único que Dios demanda, en su palabra dice Isaías 55:7, que deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ahí está, eso es lo que demanda Dios, que deje el pecador su pecado, el impío sus impiedades, y que reconozca a Dios, que reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y Él le promete, tendrá de ti misericordia, de usted que nos está viendo. Él dice, tendrá de ti misericordia. Y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. ¿Se da cuenta? Amplio en perdonar. No te va a perdonar un poquito, no te va a perdonar. El hombre, el pensamiento del hombre es finito, pero la misericordia y los pensamientos de Dios es tan grande. Por eso dice, será amplio en perdonar. Estimado, querido oyente, que no le engañe el diablo. Muchas veces el hombre juzga a la vista y dice, lo que ese hizo, lo que aquel hizo, ni Dios se lo perdona. Pero la Escritura es muy clara. Dice que Él es
amplio en perdonar y Él quiere tener de ti misericordia. Solamente te toca a ti, querido amigo, que me estás mirando en esta hora. Recibe a Cristo y Él promete perdonar, borrar tus pecados. Si usted está pasando terrible situación, tiene muchos problemas, lo que sea, sin Cristo la vida es dura, es difícil, pero con Cristo Él promete llevar las cargas, aligerar tu carga, sanar tus enfermedades. Que Dios te bendiga. Amén. Venir a mí, dice el Señor. Pero dice, venir a mí y estemos a cuenta. Quiere Dios que te pongas a cuentas con Él. El hombre está endeudado con Dios por el pecado. Pero el Señor te dice, ven a mí y estemos a cuenta. Si tú vienes a mí, te dice el Señor, si tú vienes a Él, vas a estar a cuentas con Dios. Porque Él, no importa qué tan grande sea tu pecado, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. Pero dice, venir a mí estemos a cuenta. ¿Quieres estar a cuentas con Dios hoy día? Muy fácil. Dile, Señor, soy un pecador. Vengo a ti en esta hora porque sé que tú eres el que perdona mis pecados. Padre, recibo a Jesucristo en mi corazón. Le abro las puertas de mi corazón a Jesucristo. Recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre, Señor Jesús, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, verte allá en la eternidad.